Buen día, soy parte del grupo número 2 de filosofía. En esta ocasión abordaremos el tópico que corresponde llamado la medicina en el Antiguo Egipto. Yo me llamo Irmelena Castillo Cabrera y tengo 18 años. Buenas tardes, compañeros y compañeras y licenciado presente. Mi nombre es Samuel Fernando Cabello Sánchez y tengo 18 años de edad. A mí me tocó hablar sobre la formación médica en el Antiguo Egipcio. La medicina egipcia fue desarrollada en el Antiguo Egipcio. Los médicos se educaban en las escuelas especiales como la Casa de la Vida, Sais y Heliópolis. La medicina era totalmente gratuita, pero estaba vinculada con la religión y con los templos. En los templos era donde se atendían a los pacientes, pero también ahí se formaban a los médicos por medio de prácticas que eran observadas por los sacerdotes. El conocimiento de los médicos tenía que ser por base de libros que recopilaban textos médicos de estudios anteriores. Toda esta información la tenemos gracias, como le digo, a las escrituras antiguas. También tenemos información gracias a las obstetras, que eran como unas conchas que tenían información de indicios de la medicina. La medicina egipcia se clasifica a las enfermedades de la siguiente manera: la de las causas manifiestas como los traumatismos y la de las causas desconocidas. Las enfermedades de las causas desconocidas se les atribuían a espíritus malignos o a dioses. Una de las cosas importantes que tenían que tener los médicos era la higiene personal, la buena presentación, el aseo corporal. Estas situaciones eran muy importantes, las tomaban muy en cuenta los pacientes y el gobierno. El dios de la medicina que más se conoce fue Ihotep. Fue el personaje real divinizado de la tercera dinastía Escira. Este personaje se cree que era el médico más antiguo. Muchas gracias. Es un gusto para mí presentarme. Mi nombre es Carla Susana Campos Castellón y les hablaré un poco sobre el sistema sanitario de higiene. En este caso, el sistema sanitario lleva como gratuito para todos. ¿Por qué? En el antiguo Egipto, los médicos se formaban en las llamadas casas de la vida, que pertenecían en ese entonces a los templos. Eran como los centros de atención primaria y hospitales actuales. Para ellos, las enfermedades suponía que el cuerpo de la persona había sido afectada por un poder sobrenatural, por un encantamiento o porque tal vez algún dios se había enfadado con esa persona. El funcionamiento del sistema sanitario está en diferentes papiros, como en el de Edwin Smith, el de Evers, entre otros. Por ello se sabe que la medicina era gratuita y que no había distinción social en el enfermo. Y se podía buscar ayuda en cualquier momento del día, ya sea el día, tarde y noche. Un poco de higiene. Higiene está relacionada con medicina y magia, pues la higiene corporal de los egipcios era muy importante, pues ayudaba a prevenir enfermedades. Un trabajador de medio tiempo se bañaba en el baño Nilo o con jarras de agua una vez al día, por lo que lavar la ropa y ducharse para ellos era tan importante, así mantener las enfermedades a raya, puesto que en el aire habían moscas, pulgas, piojos, entre otros. Y también en el caso de los sacerdotes, por motivos de purificación e higiene, se afeitaban, solo que el faraón ocupaba una barba postiza. Por otra parte, se puede decir que para ellos muy importante era el perfume, ya que tanto para vivos como para muertos. Un ejemplo de muertos es que en la tumba de Tutankamón se encontraron vasijas de perfume. También ellos lo ocupaban, más bien las mujeres lo ocupaban bajo sus pelucas y también en grandes eventos. Los egipcios lograron a través de observación y la experiencia llegar a ser grandes conocedores de la medicina, pues nunca quedó lejos de la magia y la superstición. Los medicamentos y higiene eran de gran importancia en la vida de cualquier egipcio.
Sean bienvenidos a este video. Mi nombre es Josué Adonai Brizuela Hernández, tengo 20 años y mi parte de la exposición será sobre el lado mágico y religioso. En los tiempos faraónicos, la magia y la religión jugaban un papel muy importante. ¿Por qué jugaban un papel muy importante? Porque el reino de lo natural como de lo sobrenatural controlaban los acontecimientos de la vida diaria y por ende el entorno del enfermo y de la enfermedad. Pues en el antiguo Egipto se creía que los dioses, que los demonios, las criaturas, los hechizos y maldiciones de portadores de enfermedad era lo que las transmitían. Pero el hombre siempre desde un inicio de un tiempo siempre ha querido la realización personal o la máxima aspiración de evadir y pasar de largo la muerte. Debemos de saber qué es la magia. Pues el Lexa decía que es todo aquello que tiende a producir un efecto cuya conexión establecía una acción subjetivamente, o sea, no explicable por la ley de la casualidad. O sea, es decir que la magia no es por la ley, sino por la casualidad, y entra en contradicción con ella misma. ¿De dónde nació la magia? Pues la magia nace de las creencias en esas mismas fuerzas misteriosas sobre las que el hombre podía actuar. Y estas fuerzas a su misma vez tenían una relación con el entorno real y con el reino de lo desconocido. Pero lo más importante es de qué manera ejercía el mago médico la magia. Pues habían tres formas. La número uno era mediante el uso de las fórmulas mágicas. ¿Qué quiere decir esto? Que seguían un orden y ajustarse a los actos rituales durante su ejecución. Pues se ponían en práctica las órdenes de exhortación, la prohibición contra el ser causante de la enfermedad o los síntomas. Y lo más esencial era que también se podía por invitaciones. La número 2 era mediante los ritos. Creo que esa era una de las más comunes, por decirlo así. Era en que los actos o gestos se acompañaban a través de encantamientos que le daban un soporte material. Y la número 3 era mediante los objetos o ante los objetos mágicos. Siempre se había visto como querer comprobar la plegaria o la oración o una invocación con el gesto de los objetos. Entonces siempre habían a través de simbolismos y todo eso a través de los objetos. Empirismo, farmacopea y cirugía de la medicina del Antiguo Egipto. Todos conocemos los rituales o al menos el proceso de momificación que los antiguos egipcios llevaban a cabo por sus creencias en las que ellos consideraban que era fundamental mantener el cuerpo del difunto íntegro en su viaje al otro mundo. Entonces, a pesar de que estas prácticas eran con fines fúnebres, los antiguos egipcios desarrollaron un conocimiento en el que centraron el poder del cuerpo en el corazón, que llamaban Ib, y de este Ib salían ciertos canales que conectaban con el resto de los órganos, y estos canales se llamaban Metu. Ahora, podemos rescatar sobre la farmacopea egipcia que se relatan en el papiro de Ebers millones de elementos que componían estos remedios de los antiguos egipcios de origen animal, que quiero rescatar la miel, que es un componente fundamental, ya que se han descubierto evidencias de miel prácticamente comestible de más de 3000 años de antigüedad. Entonces, la miel, por sus características, principalmente por la carencia de oxígeno en su estructura molecular, no permite que las bacterias generen daño al cuerpo humano. Los egipcios fueron de las primeras culturas en introducir la apicultura. Aquí tenemos la imagen en la que podemos ver los panales, usaban la cera y también la miel, ¿verdad? Ahora, tocando los productos de origen vegetal, tenemos la cebolla, la casia, el anís, el comino, el pepino, toda clase de hierbas.
tenemos el aloe, que todavía pervive en tiempos modernos y es conocido por sus propiedades medicinales en la cura de heridas, en el tratamiento cosmético, capilar, cutáneo, millones de usos, y los egipcios, incluso en Nefertiti, conocían ya estos usos. Y del mineral podemos rescatar el cobre, el sulfuro, el carbonato de sodio y diversos minerales. Todos estos productos eran presentados en forma de pomada, macerados, cremas, pero los egipcios se caracterizaban, como se mencionaba en el apartado de higiene, el uso de perfumes. Y de hecho, la aromaterapia se considera el primer medicamento que se usó en el antiguo Egipto, y por su práctica de poner ese perfume bajo sus pelucas, entonces era de vital importancia en términos de higiene y para demostrar estatus social. Estos elementos se combinaban de una manera empírica porque ellos no conocían las propiedades y las cantidades exactas en las que se tenían que mezclar los elementos para que se lograra el resultado deseado en el paciente. Entonces iban probando distintas proporciones hasta conseguirlo. Procedimientos quirúrgicos, podemos observar en estas diapositivas los restos de evidencia de equipo utilizado, ya sea para el tratamiento de contusiones, heridas, fracturas, prescripción de cosméticos y medicación para la patología anal. Todas estas evidencias están presentes en el templo de Komombo, y además de esos procesos que acabo de mencionar, ellos también diagnosticaban hernias, practicaban la circuncisión. Por razones higiénicas, suturaban y aplicaban cintas adhesivas para curar heridas pequeñas. Además, los egipcios se caracterizaron por cauterizar tumores. Esta es la segunda diapositiva en la que también podemos evidenciar más herramientas de esa misma índole y también con finalidades odontológicas. Mi nombre es Rubén Ernesto Serna Hernández, tengo 16 años y yo voy a hablar sobre los papiros médicos en el antiguo Egipto. Le llamamos papiros médicos a la recopilación de datos y anotaciones escritas a partir de las experimentaciones y los conocimientos producto de estas que tuvieron lugar en el antiguo Egipto con respecto al ámbito de la medicina. Se les llama papiros porque estos eran escritos a partir de una planta llamada papiro que se encontraba en abundancia en las orillas del río Nilo. Los papiros pues nos dan una visión sobre las prácticas y los procedimientos médicos de aquella época, así como los distintos tipos de enfermedades que se presentaban, sus métodos de terapia y las formas de diagnóstico de estas enfermedades. Dentro de los papiros médicos egipcios destacan los siguientes 4. El papiro de Ebers, que es un papiro que nos presenta 876 apartados sobre enfermedades y sus respectivos remedios, donde podemos encontrar terapias para dolores musculares, problemas con la lengua, dolores estomacales, mordeduras, quemaduras y tratamientos para tumores. Los datos recopilados en este papiro de Ebers fueron importantes para el desarrollo de la oftalmología, la ginecología y la gastroenterología. En segundo lugar está el papiro de Smith, que es un papiro que recopila información sobre 48 casos de heridas de guerra, donde se presentan casos quirúrgicos que van desde la cabeza hasta el tórax. Y en este papiro tiene lugar la primera descripción sobre el cerebro humano en toda la historia. En tercer lugar está el papiro médico de Berlín, que es un papiro que en su mayoría presenta tratamientos y remedios para enfermedades en infantes, en niños, donde se encuentran 255 recetas que se aplicaban en casos de enfermedades de niños. En este papiro también se presenta la primera referencia a una prueba de embarazo para aquel tiempo y apartados también sobre conjuros para proteger a
las madres y sus hijos recién nacidos. Los datos recopilados por este papiro médico de Berlín fueron importantes para el desarrollo de la pediatría. Y en cuarto lugar está el papiro médico de Cajún. Es un papiro dedicado esencialmente a la salud de las mujeres, el cual sigue la estructura del papiro de Evers, que es síntomas, diagnóstico y tratamiento. Presenta apartados dedicados a preservar la salud de las mujeres en los embarazos, y los datos recopilados en él fueron importantes para el desarrollo de la ginecología y la obstetricia. Hola, mi nombre es Oliver Fabricio Blanco Rivas, tengo 18 años de edad y voy a presentar lo que son las enfermedades comunes y plagas. El estudio de las enfermedades en el Antiguo Egipto depende de 3 fuentes principales: restos humanos, representaciones artísticas y los papiros médicos. Antes de continuar con las diferentes enfermedades, es necesario saber sobre estas fuentes de información. Primeramente tenemos a los restos humanos, que es el estudio de las momias. Antiguamente se desechaban los órganos de las momias, y esto hoy en día resulta una limitante para seguir estudiando diferentes enfermedades. En segundo lugar están las representaciones artísticas, que es gente importante que era representada con buena salud, pero a veces había que tener cuidado con las interpretaciones, ya que representaban condiciones de mala salud, como por ejemplo la ceguera, la obesidad, entre otras. Por último están los papiros médicos, en tercer lugar, que estos representan información de diferentes procesos médicos, enfermedades y diagnosis del Antiguo Egipto. Las parasitarias son la principal causa de padecimiento, muertes prematuras de los antiguos egipcios. Estas enfermedades se contraían al entrar en contacto con agua contaminada o tierra, o con los alimentos contaminados. Entre las principales están la esquistosomiasis y la estrongiloidiasis. La tuberculosis. No existen referencias de esta enfermedad en los papiros médicos, pero se han encontrado secuelas de tuberculosis en varias muestras de ADN de diferentes momias. Tal ejemplo es el que tenemos aquí. Es la momia de Nesparchan. Entre los principales síntomas de la tuberculosis podemos encontrar el mal de Pot, que es el mejor ejemplo de espinosis tuberculosa. La lepra es una infección progresiva debido al Microbacterium leprae. Antiguamente era incurable. No existen evidencias físicas de la presencia de lepra en los restos humanos de la antigüedad egipcia. ¿Por qué? Porque esta era una enfermedad muy infecciosa y la gente desechaba de la sociedad a las personas que la contraían. Eran exiliados de sus tierras y los dejaban morir, porque la gente antiguamente, los egipcios, le tenían miedo a esta enfermedad y por lo tanto no hay registros físicos y ni momias que presenten signos de lepra. Pero en algunos papiros se habla sobre tumores que son parecidos a los de la lepra. Y por eso tuvo una influencia en el Antiguo Egipto muy grande. Las enfermedades estomatológicas. El desgaste de los dientes fue un problema universal en la antigüedad causado por la masticación de partículas duras en los alimentos. La dieta de los egipcios era el problema de estas enfermedades, porque en la mayor parte del tiempo había arenilla en sus comidas, ya que ellos molían sus alimentos con piedras. Un punto interesante es de que la caries era escasa en el Antiguo Egipto, debido a la falta de azúcar en sus alimentos. Por último está la gota, enfermedad que se caracteriza por ataques repentinos e intensos e hinchazón en las articulaciones. La mayoría de los casos, dice el papiro de Evers, eran las articulaciones metacarpofalángicas. Es una de las primeras enfermedades conocidas en la historia de la medicina.